Buenos días, mi nombre es Valeria Ceros y hoy junto a mis compañeros Juan López y Juan Asprilla vamos a hablarles sobre los lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas hidrofóbicas o anfipáticas, es decir, no se disuelven en agua. Por eso, por ejemplo, el aceite flota sobre el agua como lo vemos en la imagen. Esta característica, aunque parezca simple, tiene muchas implicaciones en la función dentro del cuerpo. Gracias a estas propiedades, los lípidos pueden formar barreras como las membranas celulares o almacenar energía sin disolverse en el medio interno acuoso del cuerpo. También son solubles en solventes orgánicos como el alcohol o el éter y cumplen funciones estructurales y de comunicación muy importantes en el organismo. Ahora veamos cómo se clasifican. Existen tres grandes tipos de lípidos. Lípidos simples, como los triglicéridos, que se encargan de almacenar energía; lípidos complejos, como los fosfolípidos, que forman parte de nuestras membranas celulares, protegiendo la célula y regulando lo que entra y sale; y lípidos derivados, como los esteroides, que cumplen funciones como regular el metabolismo o el crecimiento a través de las hormonas. Esta clasificación nos ayuda a entender que no todos los lípidos son grasas malas. Muchos son esenciales para que el cuerpo funcione correctamente. Entonces, ¿para qué sirven los lípidos? Los lípidos cumplen múltiples funciones biológicas. Las más conocidas es la reserva energética. Los triglicéridos almacenan energía de manera más eficiente que los carbohidratos, más del doble por gramo, pero también tienen una función estructural muy importante. Los fosfolípidos son los principales componentes de la bicapa lipídica de todas las membranas celulares. Sin ellos, las células no podrían mantenerse separadas del entorno ni regular el paso de sustancias. Y finalmente, los lípidos están involucrados en la señalización química. Muchas hormonas, como el estrógeno y la testosterona, derivan del colesterol y cumplen funciones esenciales en la reproducción, el desarrollo y el equilibrio interno del cuerpo. Para cerrar esta introducción, veamos cómo se comparan los lípidos con otras biomoléculas. Los carbohidratos son solubles en agua y su función principal es energía inmediata. Las proteínas también son solubles y tienen funciones estructurales o reguladoras, como formar enzimas o tejidos. Los lípidos, en cambio, son insolubles y, aunque también aportan energía, destacan por formar membranas y actuar como mensajeros químicos. Esta comparación nos ayuda a ver por qué los lípidos son únicos y esenciales en la vida celular. Ahora que tenemos una idea clara de qué son los lípidos, cómo se clasifican y para qué sirven, vamos a adentrarnos un poco más sobre sus componentes clave, los ácidos grasos, que determinan gran parte de sus propiedades. Ahora voy a hablar un poco sobre los ácidos grasos. Para empezar, quiero dar una pequeña introducción diciendo que así nuestro cuerpo esté descansando, así estemos durmiendo, así no estemos haciendo ningún tipo de actividad física, nuestro cuerpo necesita seguir funcionando, tener las funciones vitales de respirar, de nuestro corazón, de seguir palpitando y todo nuestro sistema. Por lo tanto, siempre necesita una fuente de energía. La fuente de energía primaria que utiliza nuestro cuerpo es la glucosa. Pero cuando se acaba esta glucosa, utilizan una reserva que es la reserva de las grasas. Estas grasas se dan gracias a las moléculas de los ácidos grasos. Por lo tanto, en esta parte son demasiado importantes porque le dan energía y funcionalidad a nuestro organismo. Cuando pensamos en grasa, siempre pensamos en algo dañino, en algo malo para nuestro organismo. Pero según la bioquímica, los ácidos grasos son demasiado importantes y son esenciales para nuestra vida, ya que no solo ayudan a darnos energía, sino que también ayudan a darnos la estructura gracias a que participan en procesos en las membranas celulares de nuestras células, también son importantes en nuestro metabolismo, también en nuestra dieta y como nosotros somos futuros médicos, los casos clínicos son demasiado importantes ya que tienen demasiada relevancia
con algunas enfermedades. Es por eso que a continuación voy a tocar un poco los temas de estos ácidos grasos. Primero voy a empezar un poco hablando sobre la estructura y la nomenclatura de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué es exactamente un ácido graso? Pues nosotros nos tenemos que imaginar una cadena. Esta cadena está formada por átomos de carbonos unidos entre sí, con hidrógenos alrededor. Al final de esta cadena hay un grupo llamado carboxilo. Este grupo es el que le da el carácter ácido a estas moléculas. Esa es la estructura general de un ácido graso. Los ácidos grasos se pueden clasificar según el número de carbonos que estos tienen en su estructura. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta tienen menos de 6 carbonos. Los ácidos grasos de cadena media tienen entre 6 y entre 12 carbonos. Y los de cadena larga tienen alrededor de 13 y 21 carbonos, como lo es el ácido oleico. Y los de cadena muy larga, como el DH, tienen más de 22 carbonos en su estructura. Pero no todo es la longitud, ya que también se pueden clasificar por el número y la ubicación de los enlaces dobles. Aquí es donde entra la nomenclatura. Por ejemplo, cuando decimos que hay una relación 18:1, significa que un ácido graso tiene 18 carbonos en un solo doble enlace y que éste se encuentra entre los 9 carbonos y 10 contando desde el grupo carboxilo. Siempre debemos contar desde el grupo carboxilo. A continuación voy a dar un poco de algunos ejemplos de nomenclatura de algunos ácidos grasos que existen. Aquí podemos ver una serie de ácidos, pues como unos ejemplos que quería dar. Tenemos el ácido acético, en el cual su fórmula química es CH3COOH. En su estructura podemos ver un grupo carboxilo unido a un solo grupo metilo. Las características de este es que es el ácido graso más simple. Es de una cadena corta que tiene solamente 2 carbonos. Es muy soluble en agua y comúnmente lo podemos encontrar como el componente principal del vinagre. Tenemos también el ácido láurico que tiene una fórmula de CH3, CH2 con su índice 10, COOH. Su estructura es una estructura de 12 carbonos en total, incluyendo el carbono que tiene el grupo carboxilo. Las características de este es que es un ácido graso saturado y no tiene enlaces dobles. Está presente en el aceite de coco y en el aceite de palma y es sólido a una temperatura ambiente. También tenemos el ácido oleico, que su fórmula es CH3, CH2 con subíndice 7, CH con un doble enlace con otro CH, CH2 subíndice 7 y COOH. La estructura de este es una estructura de 18 carbonos y un enlace doble en la posición 9 desde el grupo carboxilo. Las características es que es un ácido graso monoinsaturado. El doble enlace está en la configuración cis, lo que le genera una curva en su estructura. Y es presente en el aceite de oliva, en el aguacate, entre otros. Y es líquido a temperatura ambiente. Por último, tenemos el ácido desohexazoleico o DHA. Este ácido, su fórmula es C22, H32 o 2. Su estructura es una estructura con una cadena muy larga que tiene 22 carbonos y 6 en dobles enlaces. Las características de este es que es un ácido poliinsaturado, los enlaces dobles están en la configuración cis, lo que le da una estructura más curva y es un ácido del omega 3 importante para el desarrollo del cerebro y demasiadas funciones vitales de nuestro organismo. Los ácidos grasos también se pueden clasificar según los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Para no hablar mucho de esto, voy a dar unos ejemplos. Un ejemplo de los ácidos grasos saturados son las carnes rojas, el salmón, el coco, entre otras. De ácidos grasos monoinsaturados podemos encontrar el aguacate, el aceite de oliva y demás alimentos. Y los poliinsaturados lo podemos encontrar en el omega 3. El omega 3 lo podemos encontrar también en diversas pastillas, frascos que los pueden vender en alguna droguería. Ahora tenemos la clasificación cis-trans. Los enlaces cis son los que generan una curvatura en la molécula y son los más comunes en la naturaleza. Ahí podemos ver el ejemplo de un ácido graso que tiene unos enlaces de carbono y en el enlace doble este genera una curvatura que va a terminar en el grupo OH.
mientras que los enlaces trans, en cambio, hacen que la molécula se mantenga completamente recta, como si fuera saturada. Muchos trans son artificiales y se han traducido con mayor riesgo cardiovascular, o sea que son más perjudiciales para nuestra salud. Tenemos también las funciones biológicas de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, como había dicho, son demasiado importantes ya que tienen una función energética muy clave en nuestro organismo, nos ayudan a dar energía. También son esenciales en la función estructural, participan en las membranas celulares de nuestras células y se unen a los fosfolípidos de estas para dejar entrar y salir diversas moléculas. Entonces le genera una función estructural demasiado importante a todo nuestro sistema. Y por último, es una función señalizadora. Los ácidos grasos también participan en la comunicación y en la señalización celular, utilizando receptores diana para darle señales y generar una cascada de señalización en las células que van a terminar en el núcleo. Hay ciertos ácidos grasos que son esenciales en nuestro organismo. ¿Qué significa que son ácidos grasos esenciales? Lo que significa es que nuestro cuerpo no los puede sintetizar y no los puede crear, y por esto deben venir en la dieta. Son los mismos ácidos grasos llamados esenciales. Un ejemplo de esto es el ácido linoleico, el cual lo podemos observar acá, tiene una estructura cis, como lo podemos observar, y lo mismo el ácido alfa-linoleico. Como son esenciales, nuestro cuerpo no los puede sintetizar, entonces nos toca añadirlos en nuestra dieta para que cumplan con las funciones necesarias. El metabolismo. Los ácidos grasos también son demasiado importantes en el metabolismo, ya que cuando nuestro cuerpo necesita la energía a partir de los ácidos grasos, estos entran en una ruta llamada la ruta de la beta-oxidación. Acá tenemos un ácido importante en nuestro metabolismo, como es el ácido palmítico, que tiene una estructura trans. Y acá en la otra imagen de la derecha podemos observar la ruta de la beta-oxidación, la cual entran hartas moléculas y ayudan a producir energía para nuestro cuerpo, que va a ser demasiado fundamental. Por último, tenemos la relevancia clínica. Los ácidos grasos son muy importantes en la clínica, en la medicina, ya que la acumulación, un ejemplo de la acumulación excesiva de triglicéridos puede causar una pancreatitis aguda, la cual es demasiado grave. También el desbalance entre el omega 6 y el omega 3 se ha relacionado con una inflamación crónica, también con osteoclorosis y con una diabetes tipo 2, entre muchas más enfermedades. Es por esto que los ácidos grasos son demasiado importantes en todas las funciones de nuestro organismo. A continuación voy a hablar sobre unos compuestos demasiado importantes también en nuestro medio, en nuestro organismo y que lo vemos demasiado en comidas, en diversas cosas, las cuales son las ceras, las grasas y los aceites. Aunque los vemos en contextos muy distintos, como en la piel de las plantas, en la manteca de la cocina o en una botella de aceite, todos ellos forman parte de un grupo de lípidos y son las moléculas fundamentales para los seres vivos. Acá en estas imágenes podemos ver algunos ejemplos de ellos, en las que están la cera que producen las abejas, también donde podemos encontrar diversas grasas, aceites, lípidos en la comida y en el aceite común. Primero voy a hablar de los lípidos, que son un componente demasiado fundamental. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas orgánicas que no se disuelven completamente en agua, pero sí en solventes no polares como el éter o el cloroformo. Los lípidos los podemos ver en nuestras membranas, ya que hacen parte de las cadenas de fosfolípidos que ayudan a dar estructura, como lo había nombrado. Acá tenemos la estructura de un lípido, que es el colesterol. Podemos ver que tiene cuatro anillos. Estos cuatro anillos están unidos a diversos grupos de carbono y al final tienen diversas ramificaciones que desencadenan en grupos metilos o en un grupo hidroxilo, como lo podemos ver acá en el caso del colesterol en este anillo. También tenemos otro que es el cortisol, el cual también forma un grupo de cuatro anillos, tres hexanos y un pentano que le da la característica esencial a los lípidos, y podemos verlos con diferentes ramificaciones, con grupos hidroxilos, con dobles enlaces con oxígenos y también con grupos metilos. Los lípidos están compuestos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también pueden incluir nitrógeno. Bueno, a continuación tenemos las ceras, que las ceras son unos lípidos formados por un ácido graso de cadena larga
y un alcohol también de cadena larga. El resultado es un éster muy estable que tiene una característica muy esencial. Este éster es totalmente insoluble en agua, como lo dijimos en los diferentes ejemplos de lípidos, y es muy resistente al calor y a la degradación química. Acá tenemos un ejemplo, el cual es el ácido palmítico y su estructura química es C16H32O2. Como podemos ver, tiene un grupo metilo y también un grupo hidroxilo y un enlace doble con un oxígeno. Bueno, ahora vamos a hablar de los triglicéridos, también conocidos como triacilglicéridos. Son un tipo de lípido fundamental desde el punto de vista estructural y energético. También cabe aclarar que estos son los componentes de las grasas animales y los aceites vegetales. En su estructura tenemos que se componen de una molécula de glicerol, la cual es un alcohol con tres grupos hidróxido, unida mediante enlaces ester a tres ácidos grasos, que son cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo en un extremo. Esta estructura los convierte en compuestos ideales para el almacenamiento de energía a largo plazo. En cuanto a sus propiedades, aunque los triglicéridos son bastante estables, pueden sufrir ciertas reacciones químicas importantes, como la hidrólisis, por ejemplo. La hidrólisis es una reacción que rompe los enlaces ester y separa los ácidos grasos del glicerol. Ocurre especialmente en presencia de agua y calor, o de forma más eficiente mediante la adición de una base fuerte como el hidróxido de sodio. A este proceso se le conoce como saponificación y es el principio de la fabricación de jabones, donde se obtienen sales de ácidos grasos y esto mismo lo podemos ver en el esquema de la imagen, donde a partir de los reactivos que tenemos, que es un triglicérido y la adición del hidróxido de sodio, obtenemos como productos jabón y glicerina. ¿Cuál es la importancia metabólica de estas moléculas? Bueno, desde el punto de vista energético, los triglicéridos son cruciales porque almacenan más del doble de energía por gramo que los carbohidratos o las proteínas. Y estos principalmente se acumulan en el tejido adiposo como la grasa corporal y sirven como una reserva que el organismo puede utilizar cuando necesita energía, como ocurre en el ayuno, el ejercicio intenso o en situaciones de estrés metabólico. La importancia clínica de estas moléculas, pues en situaciones como el ayuno prolongado, el cuerpo activa una vía llamada lipólisis, donde se degradan los triglicéridos almacenados para liberar ácidos grasos libres y glicerol. Este proceso lo podemos ver acá, donde los ácidos grasos se transportan a tejidos como el músculo para ser utilizados como fuente de energía, mientras que el glicerol puede convertirse en glucosa mediante la gluconeogénesis. Y cuando el ayuno se prolonga aún más, estos ácidos grasos se convierten en cuerpos cetónicos en el hígado mediante un proceso llamado cetogénesis. Estos cuerpos cetónicos son esenciales porque sirven como fuente de energía alternativa para que el cerebro y otros órganos, especialmente cuando los niveles de energía de glucosa son bajos. Este mismo proceso también se observa en pacientes diabéticos descompensados, donde hay una falta de insulina funcional y el cuerpo entra en un estado similar al ayuno, favoreciendo así la producción excesiva de cuerpos cetónicos. Ahora hablemos de los fosfoglicéridos, que también se conocen como glicerofosfolípidos o fosfolípidos. Son lípidos complejos esenciales en las membranas celulares. Es por eso que acá en la imagen podemos observar
la membrana celular. En su estructura tenemos que tiene dos ácidos grasos que se unen a través de enlaces ester en los carbonos 1 y 2, un grupo fosfato en el carbono 3 y unido al grupo fosfato un grupo polar que puede ser la colina, etanolamina, la serina, inositol o entre otros. Esta combinación crea una molécula anfipática. Es por ello que acá en la imagen podemos ver que tiene una parte que es polar, o sea, afín con el agua, y una parte que es apolar, que no es afín con el agua, o sea, es hidrofóbica. Es por ello que en sus propiedades tenemos que, gracias a su naturaleza anfipática, los fosfolípidos forman espontáneamente bicapas lipídicas en ambientes acuosos, lo que constituye la base estructural de las membranas celulares, ya que estas bicapas son esenciales para mantener la integridad de la célula, permitiendo el transporte selectivo de sustancias y facilitar la comunicación entre el medio intracelular y extracelular. Además, también pueden formar otras estructuras, como lo son las micelas o los liposomas, que estas mismas también tienen ciertas aplicaciones en el ámbito farmacológico y en la biotecnología. Entonces, ¿cuáles son ejemplos comunes de fosfoglicéridos? Pues entre muchos tenemos la fosfatidilcerina, la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina. Estos están presentes en casi todas las membranas celulares, pero además de su función estructural, también tenemos que ciertos fosfoglicéridos, como puede ser el fosfatilinositol bifosfato, tienen una función reguladora. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser hidrolizados por enzimas específicas, pueden liberar segundos mensajeros intracelulares. Estos mensajeros son cruciales para la transmisión de señales hormonales y otras vías de señalización celular, como la contracción muscular o la secreción de hormonas. Y es por esto que acá podemos ver a continuación el esquema de cómo se ve este proceso. Tenemos el fosfatinoinositol bifosfato y al ser hidrolizado por la enzima fosfolipasa C, libera estos mensajeros, los cuales son muy importantes para las moléculas intracelulares. Ahora voy a hablar de unas moléculas muy importantes en el ámbito clínico y bioquímico, que son los esteroides. Estos son lípidos derivados del ciclopentano perhidrofenato, que es una estructura de 4 anillos fusionados. Aunque son lípidos, no tienen ácidos grasos como los triglicéridos o los fosfolípidos. Y su importancia radica en su función como hormonas y en cómo su función que da estructura a las membranas y de moléculas reguladoras. Acá podemos ver un ejemplo de los anillos fusionados, el cual son tres que son ciclohexanos y uno ciclopenteno por su número de carbonos. Un ejemplo de estos esteroides es el colesterol. El colesterol químicamente tiene un núcleo esteroideo, como lo podemos ver acá de los 4 anillos funcionados, tres ciclohexanos con 6 carbonos cada uno y un ciclopentano. Además, presenta una cadena hidrocarbonada de 8 carbonos unidos en el carbono número 17, como lo podemos ver acá, y un grupo hidroxilo en el carbono 3 con una doble ligadura entre los carbonos 5 y los carbonos 6. Las hormonas esteroideas son demasiado importantes. Estas se sintetizan a partir del cortisol y el colesterol, en órganos como las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Estas hormonas se clasifican en tres hormonas principales, las cuales son los glucocorticoides, los mineralcorticoides y las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales se dividen en diferentes tipos también. Acá podemos ver el ejemplo de la estructura química de cada una de los glucocorticoides y los mineralcorticoides.
podemos ver que todas tienen sus anillos fusionados y que su estructura es demasiado similar. Lo único que cambia es la cadena hidrocarbonada con el número de carbonos y las ramificaciones que tienen con los grupos hidroxilos. Acá abajo podemos ver tres ejemplos de las hormonas sexuales de las esteroides, las cuales son el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Estas son demasiado importantes para nosotros en el ámbito clínico, ya que influyen en diversos tipos de enfermedades que podemos ver en los pacientes. También hay otros derivados del colesterol, los cuales son las sales biliares que se producen en el hígado y sirven para emulsionar las grasas durante la digestión, facilitando su absorción. La vitamina D es un ejemplo de esta, que se forma en la piel con la luz solar y regula el metabolismo del calcio y del fósforo. Son esenciales para la salud ósea. Esos compuestos no son hormonales, pero también cumplen funciones bioquímicas importantes. Ahora, por último, la importancia clínica de los esteroides. Estos están implicados en demasiadas enfermedades. Un ejemplo de esto es el exceso de cortisol que causa el síndrome de Cushing, que produce síntomas como cara redonda, como obesidad central y debilidad muscular. Acá podemos ver una imagen que nos representa más gráficamente lo que puede llevar esta enfermedad. Y por último, tenemos también una deficiencia de cortisol y de aldenosota puede producir la enfermedad de Addison, que produce síntomas como fatiga extrema, presión arterial baja y pérdida de peso. Aquí podemos ver algunos de los síntomas reflejados, también podemos ver la descoloración en las manos, despigmentación en los dientes y dificultades para la salud ósea. Es por eso que las hormonas esteroideas, los esteroides, son demasiado importantes para nuestra vida. Vamos a hablar ahora de una estructura fundamental para la vida de la célula, la membrana celular. La membrana actúa como una frontera activa. No es solo un límite pasivo, sino una barrera inteligente y dinámica. Está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos. Estos lípidos tienen una parte que ama el agua, la cabeza polar, y otra que la repele, las colas. Esto permite que se organicen espontáneamente en una bicapa. Dentro de esa bicapa encontraremos proteínas que pueden estar incrustadas o atravesarla completamente, y también colesterol, que le da rigidez y estabilidad. Y no es una estructura rígida, es flexible, dinámica y semipermeable, lo que significa que regula cuidadosamente qué entra y qué sale de la célula. ¿Y cuáles son las funciones principales de esta membrana? Son tres, y todas esenciales. Primero, es una barrera selectiva, lo que significa que no deja pasar cualquier cosa. Algunas moléculas atraviesan fácilmente, como el oxígeno, pero otras necesitan ayuda o están completamente bloqueadas. Segundo, cumplen un papel clave en la comunicación. Las células se comunican entre sí gracias a receptores que reconocen señales químicas como hormonas o neurotransmisores. Es como si la célula tuviera antenas. Y por último, está el transporte de sustancias. Las proteínas de canal o bombas permiten el paso de iones como sodio o potasio, que son esenciales para funciones como la contracción muscular y las transmisiones nerviosas. En la imagen podemos ver cómo los canales y receptores atraviesan la membrana y permiten estas funciones. Ahora veamos por qué esto es importante en medicina. La estructura de la membrana tiene muchas implicaciones clínicas. Algunos fármacos, como ciertos ansiolíticos o anestésicos, son lipofílicos, es decir, les gusta la grasa. Esto les permite atravesar fácilmente la bicapa lipídica y llegar al interior de la célula para hacer efecto. Por eso, el diseño de un medicamento debe tener en cuenta si puede o no pasar por la membrana. Otro ejemplo es la fibrosis quística, una enfermedad genética que ocurre por una mutación en un canal iónico. Específicamente,
el CFTR, que regula el paso de cloro. Cuando este canal no funciona bien, se acumula moco espeso en pulmones y otros órganos. Así que un solo cambio en una proteína de membrana puede generar una enfermedad grave. Comprender la membrana celular no es solo teoría, nos ayuda a entender cómo funcionan los medicamentos, cómo se originan ciertas enfermedades y cómo se pueden tratar. En resumen, la membrana celular es una estructura compleja y fundamental. Está formada por lípidos, proteínas y colesterol, y no solo protege a la célula, también regula lo que entra y sale, permite la comunicación y tiene relevancia médica. Todo esto muestra cómo los lípidos, más allá de ser simples grasas, cumplen funciones vitales para la salud y la enfermedad. Ahora vamos a realizar una breve integración clínica. Con base en lo que vimos sobre los lípidos, el objetivo es relacionar sus propiedades químicas y funciones biológicas con situaciones reales que enfrentamos en la práctica médica. Analizaremos dos casos muy comunes, uno relacionado con trastornos del colesterol y otro con los efectos del ayuno prolongado. Estos escenarios nos permiten ver cómo el conocimiento bioquímico no solo es teórico, sino fundamental para comprender enfermedades, interpretar laboratorios y tomar decisiones clínicas. A medida que revisaremos los casos, les invito a reflexionar y pensar qué tipo de lípidos están involucrados y qué procesos metabólicos se activan o se alteran. Con esto, buscamos integrar la bioquímica con el razonamiento clínico, algo esencial en la formación médica. Y empezamos con el caso de la hipercolesterolemia. ¿Qué es esto? Empecemos con hablar sobre el caso que tenemos. Un paciente de 48 años con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular acude a consulta por un chequeo de rutina. Su perfil lipídico revela colesterol total de 290 microgramos por decilitro, cuando un valor normal se encuentra en menos de 200, con LDL elevado y HDL bajo. El LDL es el llamado colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno. Entonces, ¿qué tipo de lípidos se alteran en la hipercolesterolemia? Veamos, ¿no? Pues en la hipercolesterolemia se altera principalmente el colesterol, especialmente el colesterol llamado lipoproteína de baja densidad, o sea, el LDL. Este transporta colesterol hacia tejidos y su exceso favorece la formación de placas de ateroma en las arterias. Esto mismo hace que las arterias se vayan así lentamente tapando. También puede haber una disminución del HDL, el colesterol bueno, que normalmente retira el exceso de colesterol de los tejidos hacia el hígado para su posterior eliminación. Esta alteración está relacionada con el metabolismo de los esteroides, ya que el colesterol es su precursor. Además, puede tener implicaciones en la formación y la función hormonal y la integridad de las membranas celulares. Porque, pues recordemos que el colesterol es parte esencial de algunos tipos de hormonas y también participa en varios procesos de integridad de las membranas celulares. Ahora pasemos a nuestro siguiente caso, el ayuno prolongado. Una mujer joven acude a urgencias tras 3 días de ayuno voluntario estricto. Presenta halitosis, un aliento aflutado, fatiga y sensación de confusión leve. En sangre se detectan
niveles elevados de cuerpos cetónicos. Aquí nuestra pregunta sería, ¿por qué el ayuno prolongado genera cuerpos cetónicos? Pues tenemos que durante el ayuno prolongado, el cuerpo agota sus reservas de glucógeno y comienza a movilizar los triglicéridos almacenados mediante la lipólisis, como lo habíamos visto cuando hablamos sobre los triglicéridos, liberando así ácidos grasos. Y en el hígado, estos ácidos grasos se oxidan parcialmente para formar cuerpos cetónicos, como lo serían el acetato acetato y el beta hidroxibutirano, butirato, en un proceso que se llama cetogénesis. Los cuerpos cetónicos son necesarios como fuente alternativa de energía y especialmente para el cerebro, que este mismo no puede utilizar los ácidos grasos directamente. Este proceso es fisiológico, pero si se descontrola, como en la diabetes tipo 1 mal manejada, puede llevar a una cetoacidosis diabética, la cual es una emergencia médica. Para cerrar, repasemos lo esencial que vimos. Aprendimos que los lípidos son biomoléculas únicas, insolubles en agua, pero absolutamente esenciales para la vida. Vimos que se clasifican en simples, complejos y derivados. Los simples, como los triglicéridos, almacenan energía. Los complejos, como los fosfolípidos, forman las membranas celulares. Y los derivados, como los esteroides, actúan como hormonas. También hablamos de sus funciones claves, eh, como la energética, almacenamiento a largo plazo, la estructural, membranas celulares y la señalización, hormonas y comunicación celular. Todo esto nos permite entender que los lípidos no solo son grasas, sino componentes dinámicos, activos y reguladores del cuerpo humano. Lo interesante es que todo lo que aprendimos tiene un impacto real en medicina y salud. Por ejemplo, hablamos de la fibrosis quística, que se origina por una falla en un canal de membrana, lo que impide el paso adecuado de iones y lleva a la acumulación de moco espeso en pulmones y páncreas. Además, algunos fármacos lipofílicos como ciertos ansiolíticos o anestéticos son más eficaces porque pueden atravesar la bicapa lipídica y entrar directamente a la célula. También comprendemos mejor cómo actúan hormonas lipídicas como el estrógeno o el cortisol, que atraviesan la membrana para actuar sobre el ADN de la célula. Entender la estructura y función de los lípidos nos permite predecir, tratar y diseñar tratamientos más eficaces. Entonces, ¿qué nos deja este tema? En conclusión, los lípidos son mucho más que una fuente de energía o una palabra relacionada con la dieta. Son moléculas complejas y versátiles, fundamentales para la vida celular. La comunicación interna del cuerpo y el desarrollo de tratamientos médicos. Aprender sobre ellos nos permite tener una visión más completa y crítica de cómo funciona el cuerpo humano desde lo más microscópico hasta lo clínico. Y si algo nos deja claro este tema es que en biología, incluso lo más pequeño y aparentemente simple puede tener un impacto inmenso. Muchas gracias por su atención, espero que les haya quedado muy claro el tema y